Demet Özdemir ha soltado la bomba. Por fin sabemos por qué Can Yaman desapareció de la faz de la tierra. No les miento, amigos, esto es un salseo de los gordos. ¿Se acuerdan de todo el lío? De repente, puff, Can Yaman se esfumó. Nadie sabía dónde estaba, qué hacía, si seguía en Turquía o si se había mudado a la luna. Y Demet, su ex, calladita como una tumba. Se rumoreaba de todo, que si habían peleado a muerte, que si él se había ido a buscar fama a Italia, que si ella lo había echado de casa, alguna locura de especulaciones. Pero ahora, zas, Demet abre la boca y nos suelta la verdad. Y ojo, que no es lo que muchos esperábamos. Según ella, no hubo ninguna pelea dramática, ni Can se fue huyendo. Parece que todo fue una decisión súper tranquila, pero que ellos, siendo figuras públicas, no querían exponerla. Imagínense la presión. Que cada movimiento, cada suspiro, se analiza 1000 veces. Para ser honestos, yo al principio pensaba que había algo más oscuro detrás de esa desaparición. Pensaba que quizás Can había tenido algún problema personal muy gordo, o que la relación con Demet se había roto de mala manera y por eso se escondía. Pero no. Demet dice que fue más bien una cuestión de espacio personal, y de querer enfocarse en proyectos individuales sin el circo mediático alrededor. Lo que yo creo que está pasando es que, después de toda la vorágine de fama y cámaras, necesitan un respiro. Can Yaman se fue a Italia, ¿verdad? A hacerse un nombre allí, a probar suerte. Y Demet, pues seguramente necesitaba tiempo para ella misma, para no ser la novia de o la ex de, sino simplemente Demet. Es lo más humano del mundo, ¿no creen? Piensen en esto, cuando estás con alguien famoso, tu vida entera se convierte en un reality show. Cada vez que salen de casa, ya están siendo fotografiados, comentados, juzgados. Así que si una pareja decide tomarse un tiempo, o incluso separarse, y quieren hacerlo en paz, sin todo ese escrutinio, pues normal que decidan no dar detalles. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing, para generar expectación. Que si ahora uno aparece el otro también, y boom, vuelta a ser noticia. Y yo no descarto que algo de eso haya, porque en este mundillo todo se usa. Pero también creo que hay una parte de verdad en lo que dice Demet. Es agotador vivir bajo la lupa constante. Ahora, la gran pregunta es, ¿esto significa que ya no hay nada entre ellos? ¿Se han cerrado todas las puertas? Yo, para ser sincera, no lo tengo tan claro. El hecho de que ahora Demet hable de ello, y lo haga de una forma tan relajada, me da a pensar que quizás las aguas se han calmado. Que quizás la desaparición de Can fue más un alejamiento temporal que una ruptura definitiva. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Volverán a estar juntos?